Hay diferentes tipos de personas. Yo creo que podemos clasificar la humanidad entera en 3 tipos de personas. Los primeros son los que abiertamente rechazan a Jesús o le son indiferentes. Aquellas personas que cuando usted les quiere compartir el evangelio te dicen no gracias, o simplemente se paran burlando, se ríen no solamente de Cristo, se ríen de la iglesia. Ese tipo de personas son el primero. El segundo tipo de personas que creo que existen son los que verdaderamente creen en Jesús. En otras palabras, la iglesia verdadera. Aquellos que su vida ha sido transformada desde su propia raíz, su vida ha sido transformada y ahora tienen una verdadera comunión con el Padre. Ellos viven para Cristo, tienen luchas, defectos, como todos a final de cuentas, pero están luchando incansablemente por sus pecados, buscan servirle a Dios, servirle al prójimo. Ese es el segundo tipo de persona. Los que le rechazan por un lado, los que le siguen por otro lado, pero luego tenemos unas personas, un tercer grupo en el centro, que pudiéramos catalogarlo, no son que los que lo rechazan en sí, pero tampoco son los que a final de cuentas le siguen y le sirven. Son personas que tienen como cierta empatía hacia el Señor. Les gusta, les llama la atención, les hace sentir bien las cosas espirituales, les hace sentir bien las cosas del Señor, pero al mismo tiempo, pues si se les presenta otras cosas más importantes que hacer, están dispuestos a dejar las cosas del Señor por ir y hacer cualquier otra cosa. Ellos son simpatizantes, si quisiéramos verlos así. Ellos no son hermanos en Cristo, quisiéramos decirle más bien como primos, algo así, como que están algo cerca, pero no están del todo cerca. Ahora, la pregunta es, sobre este último grupo, ¿tienen verdaderamente fe? Y si tienen fe o no tienen fe, ¿cuál es la actitud de Jesús hacia ellos? Hoy vamos a estar viendo en este pasaje que tenemos hoy en Marcos 6, cómo el Señor enfrenta a estas personas que no están ni lejos ni cerca. El primer punto yo voy a mencionar en sí en términos generales el relato completo y luego vamos a estar viendo en sí enseñanzas, 2 enseñanzas muy claras que nos deja este relato. El primer punto yo lo he titulado Jesús en Genezaret. Hagamos un pequeño recuento del capítulo 6 que hemos llevado hasta ahora. Hemos comenzado este capítulo con la visita de Jesús a Nazaret, a su pueblo, al pueblo donde creció. Y en Nazaret Jesús encontró no aceptación, sino más bien rechazo. ¿Se recuerda usted cuando los nazarenos rechazaron al Señor? Luego vimos la historia de cuando Jesús envía a los 12 a una gira misionera, advirtiéndoles que algunos lo van a recibir, pero otros lo van a rechazar a ellos. Luego vimos la historia de cómo Herodes confunde a Jesús con Juan el Bautista. Y esto nos muestra cómo Herodes es el mal pastor de Israel. Él teniendo que cuidar al pueblo de Israel, más bien hace el mal, más bien les quita a su profeta de una manera injusta. Luego vimos hace 2 semanas atrás el relato de cuando Jesús recibe a los 12 después de su viaje misionero y queriéndolos llevar a descansar, llega una gran multitud alrededor de él y Jesús tiene compasión de ellos. Todo lo contrario a Herodes, que más bien era implacable, no le importaba a la gente, Jesús sí tiene compasión por ellos y les da de comer. Aquella multitud de los 5,000, ¿se acuerda? De los panes y peces. Y la semana pasada vimos cómo Jesús salvó a sus discípulos en medio de la barca cuando ellos comenzaron este viaje en la noche madrugada y el mar se puso demasiado bravo y Jesús caminando sobre la barca los rescata. Bien,
El Evangelio, entonces, nos quedamos en esa parte donde Jesús salva a sus discípulos y ahora están llegando a Genesaret. Versículo 53. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Según Juan 6:17, sabemos que el propósito era llegar hasta Capernaum, pero no estaban lejos. Después de que Jesús hiciera el milagro en el mar no solamente se calmó, no solamente el viento cesó, sino que el Evangelio de Juan nos dice que inmediatamente ellos llegaron donde debían llegar. En otras palabras, ellos pasaron de un segundo estar en el medio del mar de Galilea al siguiente segundo en estar atracando en Genesaret. Y ellos llegaron allí. Genesaret era un lugar bastante ya cerca de Capernaum, era una distancia muy corta, así que podemos decir que ellos efectivamente llegaron a Capernaum. Pero ¿por qué llegaron a Genesaret y no a Capernaum? Podemos decir porque Dios tenía planes para con los habitantes de Genesaret. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para hacer algo más sencillo, para no estar diciendo habitantes de Genesaret. Yo he estado pensando durante la semana cómo se llamarán, cuál es el gentilicio de los habitantes de Genesaret. No he encontrado, pero la lógica me lleva a pensar que si Nazaret, su gentilicio son nazarenos, Genesaret, pues su gentilicio deben ser genesarenos. Así que no estoy seguro si es así, pero para no estar diciendo habitantes de Genesaret, de aquí en adelante voy a decir genesarenos, ¿ok? Había un propósito de Dios para los habitantes de Genesaret, para los genesarenos. ¿Dónde era Genesaret? En el mar de Galilea, en el extremo norte, estaba la desembocadura del río Jordán y al costado estaba la ciudad de Capernaum, el centro donde Jesús centró su ministerio, y un poco más hacia el sur estaba un gran valle, una gran llanura, llamada la llanura de Genesaret. Genesaret no era una ciudad, sino que era una región donde habían varios poblados. Era una región donde vivía muchísima gente y Jesús llega a ese lugar. Versículo 54. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. A Jesús le pasaba lo que, guardando las distancias, a muchas estrellas de Hollywood les pasa el día de hoy, o a muchas personas famosas en el día a día. No podía caminar en las calles libremente, pero lo extraordinario es que en ese tiempo no había Instagram, no había TikTok, no había redes sociales. Es más, no habían fotografías como para que la gente viera el rostro de Jesús y dijera, ese es Jesús, pero a tal punto era su fama que ya la imagen de Jesús, el rostro de Jesús se había viralizado por todo lugar, de tal manera que él pone un pie en Genesaret y los genesarenos reconocen inmediatamente al Señor y van rápidamente donde él. Dice que la gente le conoció, o mejor dicho, le reconoció, como diría la Biblia de las Américas. Ellos entendieron que quien estaba allí no era otro, sino que el mismo Hijo de Dios. Versículos 55 y 56. Y recorriendo toda la tierra alrededor, recordemos que el plan inicial era de Genesaret a Capernaum, pero el Señor hace una pausa en ese recorrido y lo que hace es andar por las aldeas, por las ciudades que había alrededor en toda aquella llanura. Recorriendo toda la tierra alrededor, comenzaron a traer a él enfermos en lechos,
a donde oían que él estaba. En otras palabras, se comenzó a pasar la voz. Jesús de repente iba a llegar a un poblado y toda la gente de ese poblado sacaba a sus enfermos y los llevaba a un lugar público donde pudieran estar todos, cosa que Jesús hacía por decirlo así, una sola visita, y estas personas estaban allí esperando la gracia del Señor. Versículo 56. Y donde quiera que entraba, en las aldeas y ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Las multitudes, los genezarenos, sacaban a sus enfermos esperando recibir el favor de Jesús. Los llevaban a las plazas. Tal era la necesidad que tenían estas personas, que rogaban que Jesús tan siquiera, no que los tocara, pero por lo menos que le permitieran tocar el borde de su manto, y para que ellos pudieran recibir sanidad. Y nos dice la palabra que no fueron pocos, todos fueron sanados. Milagros que solamente el Señor Jesús puede hacer, y solamente los apóstoles en tiempos del Nuevo Testamento pudieron hacer como una confirmación de que ellos eran los enviados del Señor Jesús. Milagros instantáneos y de sanidad absoluta, de sanidad completa de la noche, no de la noche a la mañana, de un segundo a otro. Como alguien decía, ojalá los llamados apóstoles del día de hoy fueran a un hospital y sanaran a todos los enfermos, pero no lo pueden hacer. Porque a final de cuentas lo que ellos dicen tener no es el don que tenemos en las Escrituras, porque ellos quieren atribuirse un rol, un título que no les corresponde. Jesús sanaba para mostrar que Él verdaderamente es el Rey del reino de Dios. Los apóstoles sanaban para mostrar que ellos eran los enviados directos de Jesús. Pero luego de los apóstoles ya no es necesario más de estos enviados de manera especial. Obviamente hay muchos tipos de enviados, misioneros, personas, pastores que salen a hacer una labor misionera, pero ya no podemos ponerlos en la misma escala que los apóstoles. Jesús sanó y sanó a todos. Ahora, ya habiendo visto rápidamente la historia, que es bastante corta, me gustaría que viéramos dos grandes lecciones que tenemos en esta historia. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Lo primero que podemos aprender es que tener algo de fe, si pusiéramos así entre comillas, es mejor que no tener nada de fe. Esta historia nos suena como muy genérica. No parece una historia muy diferente a otras que hemos visto incluso aquí en el Evangelio de Marcos o en otros evangelios. Jesús llega a una ciudad, una multitud le rodea, hay enfermos y Jesús los sana. Sí, como que suena como que lo mismo de siempre, ¿no? Pero hay ciertas cosas que hacen que esta historia sea única, que hacen que esta historia sea diferente a las demás historias. Y dentro de eso es el contexto en que se nos narra esta historia. Ya habíamos visto hace no mucho tiempo la llegada de Jesús a una multitud, pero en lugar de poder sanar, se nos dice que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, solamente sanó a unos pocos. ¿Usted se acuerda cuál fue esa ciudad a la cual Jesús visitó y que no pudo hacer milagros? Nazaret. Con eso comenzamos este capítulo número 6. Los primeros 6 versículos nos habla de la visita de Jesús a Nazaret. Son dos historias, con una se abre el capítulo, Nazaret, y con otra se cierra el capítulo, Genezaret, y están puestas una al costado de la otra porque son en cierta manera similares y en cierta manera diferentes.
Son similares porque involucran la llegada de Jesús a una región, a un pueblo donde había muchísima gente y que Jesús es ampliamente conocido. Pero aquí se marca una diferencia. ¿Dónde lo conocían mejor? ¿En Nazaret o en Genezaret? En Nazaret, porque Nazaret era el pueblo nativo de nuestro Señor. En Nazaret Él creció. Sus padres, después de lo de Belén y de ir a Egipto, escapando de Herodes, fueron a vivir a Nazaret. Por eso a Jesús se le llamaba Jesús de Nazaret. Ellos conocían a Jesús desde muy temprana edad, conocían a la familia de Jesús. En cambio, los genezarenos, ¿qué conocían del Señor? La fama de Él simplemente. Conocían lo que había hecho en otras ciudades, en otros lugares, pero no tenían el mismo conocimiento que los nazarenos. Pero sin embargo, a pesar de tener menos conocimiento de Jesús, a pesar de tener menos ventaja, llamémoslo así, Nazaret rechazó a Jesús y Genezaret lo recibió. ¿Cómo Nazaret rechazó al Señor Jesús? Cuando no le llevaron enfermos. ¿Por qué no hubo sanidad en Nazaret? Porque ellos no quisieron reconocer a Jesús como enviado del Señor. En el versículo 6, en capítulo 6, versículo 2, ellos dicen a la mitad del versículo: ¿de dónde tiene Él estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Los nazarenos no veían en Jesús a alguien excepcional, pero no a alguien de parte de Dios. Eso lo vimos hace algunas semanas. No veían en Jesús a alguien que viniera de parte de Dios. En cambio, los genezarenos sí. Los de Genezaret sí veían a Jesús como un enviado y por tanto sí le llevaron sus enfermos. Le mostraron que ellos esperaban el favor de Dios a través de él, para que él sanara a los enfermos, contrario a los de Nazaret. También esta historia es diferente, no solamente por el contraste que hay entre Nazaret y Genezaret, sino también por el contraste que hay entre otra multitud que encontramos en el capítulo 6. A ver, un pequeño examen. ¿Dónde hay otra multitud en el capítulo 6? Usted se recordará cuando Jesús alimentó a los 5,000 con los panes y los peces. Está en el mismo capítulo, está unos cuantos versículos arriba, pero lo que sucedió con la multitud de los 5,000 y con la multitud de los genezarenos, también hay coincidencias y hay diferencias. Mientras que ambas son multitudes que van a buscar al Señor Jesús, vemos que en el relato de los 5,000, estos hombres reciben instrucción, reciben sanidad, reciben alimentación por parte de Jesús, pero por el Evangelio de Juan, escrito después del de Marcos y posiblemente para completar los demás evangelios, Juan nos enseña que esta multitud no tuvo una correcta idea de quién era Jesús. Juan nos enseña que esta multitud quiso tomar a Jesús, entendió de que Jesús era rey de Dios, sí, correcto, hasta ahí va bien, pero ellos pensaron en un rey político que querían sentar a Jesús en el trono de Israel para que lo librara de la opresión de los romanos y de la opresión de todos los demás pueblos que habían oprimido al pueblo israelita durante siglos. Ellos esperaban a un rey político que hiciera guerra
Cuando Jesús en realidad es el Rey de Dios que viene a vencer a los mayores enemigos de la humanidad, no solamente Israel, de la humanidad. Y no es el imperio romano, era el pecado, el mundo y a Satanás. Jesús viene a vencerlos. En el Evangelio de Marcos, la multitud queda como, se nos da una impresión como que es neutra, como que no va ni por Jesús ni en contra de Jesús, pero por Juan aprendemos que esta multitud de los 5,000 más bien tiene una idea equivocada de quién es Jesús. En cambio, la multitud en Genezaret no tiene este mal concepto de Jesús. Ellos no siguen a Jesús, pero por lo menos no se van por un camino equivocado. ¿Me dejo entender? En ese sentido hay una diferencia. Podemos decir, en términos generales, que los genezarenos, en cuanto a comprender a Jesús, son mejores que los nazarenos que rechazaron a Jesús, y son mejores que la multitud de los 5,000 que malentendieron el reinado de Jesús. Pero, ¿es fe lo que tienen los nazarenos? Los genezarenos. ¿Será verdadera fe lo que se experimentó en Genezaret? Ciertamente no podemos decir que es verdadera fe. No es una fe salvífica de reconocer a Jesús como verdaderamente el Rey de Dios. No es una verdadera fe porque en el Evangelio de Marcos las multitudes nunca se nos presentan como verdaderas seguidoras de Jesús. En Marcos tenemos 3 tipos de receptores. Tenemos a los que rechazan a Jesús abiertamente. Ejemplo, fariseos, escribas, sacerdotes. Ellos rechazan a Jesús. Tenemos a los que siguen a Jesús. Ejemplo, los discípulos con todo y lo que les cuesta. Tenemos, ¿se acuerda la mujer de flujo de sangre? A Jairo, que fue a buscar a Jesús. Al endemoniado gadareno, que después le pidió a Jesús que lo dejara acompañarle. Tenemos al hombre que fue bajado por sus amigos desde el techo de la casa del Señor Jesús. Tenemos a estos hombres que verdaderamente aman y siguen al Señor. Pero las multitudes están como en el centro. Las multitudes nunca son ni los que rechazan, pero tampoco son los que siguen. Las multitudes siempre quedan como en un punto muerto. Reciben el favor de Dios, pero ahí queda todo. Como sucede con muchas personas que asisten a las iglesias. No rechazan a Jesús, no le buscan, quedan como en un punto muerto a final de cuentas. Aunque, siendo sinceros y siendo justos, según el versículo 56 de Marcos 6, del texto que estamos leyendo, vemos una pequeña referencia de Marcos que nos recuerda a un episodio pasado y que en cierta manera deja esta multitud mejor parada. Nos dice que esta multitud le rogaba que tan siquiera le permitiera a Jesús tocar el borde de su manto. ¿Usted se acuerda quién más tocó el borde del manto? La mujer de flujo de sangre. En cierta manera, Marcos nos hace recordar el deseo de esta multitud con el deseo de aquella mujer, esa mujer que verdaderamente siguió al Señor, y como que esto hace que esta multitud por algo se incline un poquito más hacia lo correcto. No tienen una verdadera fe salvífica, ellos no creen todavía y verdaderamente en Jesús, pero por decirlo así están como bien encaminados, están como mejor, están un pasito adelante que los de Nazaret y que la multitud de los 5,000. Ellos no tienen una fe, quizás pudiéramos llamarle una pre-fe. En otras palabras, una antesala a la fe. No es lo suficiente como para ver a Jesús como el Salvador, pero sí era lo suficiente para ver a Jesús como sanador, como alguien excepcional. Ellos podían ver a Jesús como alguien no normal. Los nazarenos, recuerde que Nazaret rechazó a Jesús.
Ellos vieron a Jesús como alguien no normal, sí, pero no como alguien que venía de Dios. ¿De dónde saca estas cosas? Ellos no creían que el origen de su poder y su sabiduría fuera Dios. En cambio, la multitud, sí, si no, no lo hubieran llevado a los enfermos. La multitud de los 5,000 que fueron alimentados con panes y peces, también vieron a Jesús como alguien no normal, alguien, según ellos, digno de sentarse en el trono de Israel. Pero ese no era el trono que el Señor necesitaba tomar. El Señor necesitaba tomar una cruz para luego tomar el trono no terrenal, sino en los cielos. En ese sentido, los habitantes de Genezaret están mejor encaminados. En comparación con ellos están un poquito más cerca de tener un verdadero conocimiento de quién es Jesús. Un reconocimiento de que Jesús es un ser excepcional, que viene de Dios. Por eso le llevan a los enfermos, capaz de hacer algo por ellos que nadie más puede hacer. Pero aún así, esto no es fe. Nadie tiene que pensar que esto es la fe verdadera. Pero a pesar de eso, el Señor tiene buena voluntad para con estos. En Nazaret no quiso, a final de cuentas, hacer milagros por la incredulidad. Con la multitud de los 5,000 tuvo que parar todo por ese mal deseo, pero con los genezarenos el Señor derrama su favor en abundancia, a pesar de que ellos no tenían todavía la verdadera fe, pero al estar un pasito adelante, al ir en la dirección correcta, el Señor derrama su favor sobre ellos. Y aquí la gran segunda lección que podemos aprender. La primera tenía que ver con esta casi fe de los genezarenos. Pero ahora vamos a ver cómo el Señor muestra su gracia, muestra su misericordia y su poder para con ellos. Jesús no les da la espalda. Él no dice: ustedes no creen en mí, ustedes verdaderamente no me entienden, ustedes posiblemente reciban el milagro y nunca más. No. Aún a pesar de esto, el Señor muestra su misericordia para con estas personas. Dice que las multitudes, yo le pido que por un momento lo imagine, las multitudes llevaran a sus enfermos y Jesús sanándolos. ¿Sabe a mí lo que me recuerda este pasaje? Cuando Jesús vio a las multitudes, los 5,000 que iban a ser alimentados, y nos dice: y tuvo compasión de ellas, porque los vio como ovejas sin pastor. Mientras que las autoridades de Israel, Herodes, los fariseos, los escribas, no hacían nada por atender al pueblo, Jesús mostró misericordia para con ellos. Es cierto que Herodes no tenía el poder para ir a sanarlos. Es cierto que los fariseos, los escribas no podían hacer lo mismo que hizo Jesús, pero ellos sí podían llegar a tener misericordia, lo cual eran incapaces de tener porque su corazón no veía a su prójimo, su corazón solamente los veía a ellos mismos. Ellos nada más podían pensar en sí mismos. En cambio, Jesús estuvo dispuesto a hacer un alto en su agenda. Ya no era Genezaret, Capernaum, ahora es Genezaret. Hacemos una pausa, recorremos todas las aldeas de alrededor porque esta gente necesita la sanidad. Esta gente necesita que se les alivie. Esta gente necesita. Jesús estuvo dispuesto a suspender, por decirlo así, la agenda, la ruta que tenía con tal de atender la necesidad de estas personas. Porque Jesús es misericordioso. Estas personas no tienen verdadera fe, pero Jesús es misericordioso para con ellos. Pero su misericordia no se queda en misericordia, se combina con su poder. La gente solamente con recibir el toque de Jesús queda completamente sana.
decenas o posiblemente cientos o quizás aún miles de personas sanadas en un momento. A tal grado es su poder que solamente con que hubiesen tocado sus vestidos, estas personas ya hubiesen sido sanadas. El mensaje es claro. Jesús tiene compasión. Jesús tiene compasión de estas personas. Ellos no son la mujer de flujo de sangre, no son el hijo de Jairo, no son el exendemoniado gadareno que quieren seguirle, pero están allí como a medio camino. Y el Señor no les da la espalda. El Señor les muestra su favor y su misericordia. Pero también tenemos que recordar una cosa. Esta sanidad que reciben las multitudes es algo temporal, es algo terrenal. Era un primer escalón, por decirlo así, pero no era la meta que el Señor Jesús quería que ellos llegaran a tener. En otras palabras, Jesús no los sanó para sanarlos, eso suena raro. Jesús los sanó para que ellos pudieran comprender quién es Jesús, para que pudieran pasar al siguiente nivel y dejar de tener esta prefe, este acercamiento, esta simpatía para llegar a confiar verdaderamente en el Hijo de Dios. Es cierto que estos simpatizantes, estos genezarenos estaban mejor que los nazarenos, estaban mejor que la multitud de los 5,000, pero de morir en ese estado, a pesar de haber recibido la sanidad de sus cuerpos, a menos de que crean en el Hijo de Dios como Salvador verdaderamente, esa sanidad, esa muestra de favor, esa muestra de misericordia, no les sirve para entrar al reino de Dios. Amado hermano, era necesario que esta multitud diera el paso para reconocer a Jesús. Las sanidades de Jesús estaban hechas para que la persona, en este caso las multitudes, dieran ese paso. No se queden solamente con un favor temporal, sino que entiendan que el cristianismo es verdaderamente seguir a Jesús. Esto nos lleva a las aplicaciones del mensaje. Varias cosas que quiero mencionar. La primera es que tenemos que hacer una distinción entonces entre una simpatía hacia Jesús y una verdadera fe en Jesús. Los genezarenos simpatizaban. ¿Recibieron el favor de Dios? Claro que sí. ¿El Señor les dio la espalda? No. Pero eso es incompleto. Eso no es el propósito, esa no es la meta. Ahí no quería Jesús que se quedaran. De la misma manera sucede con muchas personas que van a las iglesias, que tienen simpatía, que les gusta escuchar, que quizás incluso están recibiendo hasta cursos o asisten a tiempos de oración, diezman, ofrendan. En cierta manera tienen simpatía, pero en el fondo de tu corazón tú sabes que a final de cuentas, cuando tienes que escoger entre lo que Dios quiere que se haga y lo que yo quiero hacer, te inclinas hacia lo que tú quieres. Que estás dispuesto a obedecerle a Dios en varias cosas, pero estas cosas de acá, Señor, no me las toques. No estoy dispuesto a entregártelas. Aquellas personas que cuando corresponde el tener una actividad en la iglesia, sí, entre tanto que no tengan nada mejor que hacer. Simpatizantes. Personas que no tienen a final de cuentas posiblemente una verdadera fe en Jesús. No son de los que le dan la espalda, no son de los que le rechazan, pero tampoco están dispuestos a tomar su cruz y seguirle. No están dispuestos a amar a Dios sobre todas las cosas. Prefieren amarse a ellos todavía. Quieren estar lo suficientemente cerca de la puerta del reino, pero no quieren atravesarla.
simpatizantes. Y que Dios muestra muchas veces su favor y su misericordia. Que cuando estuviste enfermo, tu hijo estuvo enfermo, Dios lo sanó. Que cuando no tuviste trabajo, Dios lo proveyó. Que cuando si pasaste aquella situación, Dios te ayudó. Sí, pero al final de cuentas, si tú te quedas solo con eso, vas a haber recibido nada. Porque eso no significa que la gracia salvadora de Dios esté sobre tu vida. Esa gracia que te mostró Dios en ese momento era para que tú pudieras pasar a otro nivel, era para que tú pudieras verdaderamente reconocer a Jesús, pero tu corazón se ha ido endureciendo, su corazón se ha ido haciendo duro, de tal manera que ahora estás despreciando el favor que el Señor te dio. Y es más, posiblemente te estás quejando porque el Señor no te ha ayudado como en otro tiempo lo ha hecho. ¿Ves hasta dónde llega la imagen que tú tienes de Dios? ¿Tú crees que Dios existe para tu bien, para tu alegría, para tu favor? Simpatizante. El verdadero Hijo de Dios sabe que Él, el creyente, vive y existe para la gloria de Dios, aunque tenga que sufrir, aunque tenga que pasar hambre, aunque tenga que pasar aflicción, vivimos para la gloria de Dios. Lo importante no es mi alegría, lo importante es que Dios sea glorificado en esta situación. Si no, simpatizante, suficientemente cerca, pero suficientemente lejos. Solamente Jesús puede salvarte, amado hermano. Tú no me digas, es que yo ya he visto la mano de Dios de muchas maneras, porque esta multitud que vemos acá, posiblemente la gran mayoría recibió sanidad, pero nunca salvación. Y un día los veremos lamentándose en el infierno. Simpatizantes. Simpatizantes todavía con más culpa, con más culpa, porque ellos recibieron el favor de Dios. ¿Sabe lo que el Señor Jesús diría en Mateo 23 acerca de las ciudades donde Él se manifestó, pero que lo rechazaron? Él decía, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, 2 ciudades en las cuales rechazaron la palabra de Dios. Y Jesús decía, porque más tolerable va a ser el castigo para Sodoma y Gomorra que para ustedes. Sodoma y Gomorra, ciudades muy pecaminosas que merecen el justo juicio de Dios, pero aún así el ardor de Dios va a caer sobre ellos, pero el peor ardor va a caer sobre aquellos que escucharon, que estuvieron cerca, pero que le rechazaron. No te sirve ser simpatizante. No te sirve, esta es una prefe, no es la fe verdadera. Si tú no vienes a Cristo, si tú no estás dispuesto hoy a dejarlo todo por Él, de nada te sirve cuanto favor y misericordia el Señor te pueda mostrar el resto de tu vida. Es sufrimiento y dolor lo que te esperará. No busques ser un simpatizante. No busques estar lo suficientemente cerca sin entrar. Solo Jesús te puede llevar a entrar. El segundo punto que quiero ilustrar en esta mañana es recordarnos a todos los que somos creyentes que a pesar de que nosotros no tengamos el poder para sanar a las personas como hizo Jesús acá, pero sí podemos experimentar la misericordia, obviamente en menor grado, pero podemos experimentar la misericordia que Jesús tuvo. Porque nos es mucho más fácil hacernos de la vista gorda, nos es mucho más fácil quizás soltar un sol y ya con eso calmamos nuestra conciencia, pero eso no resuelve la vida. Amado hermano, nosotros estamos llamados a hacer más que intentos por aplacar nuestra conciencia, estamos llamados a hacer intentos por resolver el mal que vemos, la problemática que vemos. Es cierto que no podemos llegar a sanar, pero quizás puedas sentarte con esa persona a conversar.
Quizás puedas solamente estar un rato con esa persona para que esa persona entienda que no es un invisible. Esta persona experimenta, imagínate una persona enferma en la calle que está pidiendo limosna. Todo el mundo lo ignora. Si tú lo escuchas, tú le estás mostrando algo que los demás no le muestran. Muchas veces quizás, como mi papá me enseñó, a veces lo mejor no es darles dinero directamente, porque a veces eso lo gastan en vicios, pero como me enseñaba mi papá, a veces es mejor darles comida. Siéntalo en un restaurante y que coma, comparte con esa persona, puedes hacerlo. Amado hermano, quizás sí, no tenemos el poder, pero tenemos el mismo espíritu que tuvo Jesús, el espíritu de amor, el espíritu que derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Podemos tener misericordia de los que sufren. No darle la espalda. Amado hermano, recuerda que este mundo ve a Jesús al vernos a nosotros. Su iglesia somos la imagen de Jesús. Y si tú das la espalda, estás haciendo todo lo contrario a lo que sucedió acá. Jesús no dio la espalda a la multitud en medio de su crisis. Jesús les ayudó. Nosotros debemos ayudar en nuestras posibilidades, pero tenemos que ayudar. Seamos verdaderamente luz para este mundo en tinieblas. Para resumir, ¿cómo es el corazón de Jesús hacia aquellos que son simpatizantes, hacia aquellos que están y no están? El Señor es compasivo y misericordioso, pero no quiere que se queden en ese sitio. El Señor quiere que lleguen a otro nivel.